Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de la hora más oscura de los generales de Dios, una nueva serie que quiere edificarte. En la vida de cada hombre y mujer de Dios existen momentos de sombra, de lucha interna y de prueba, incluso aquellos que han sido grandes siervos de Dios. Esta serie no nace para juzgar la caída, sino para aprender de la herida. No exponemos el error, buscamos la lección, un llamado a la humildad y a la vigilancia para todo aquel que sirve en el altar de Dios. Hoy estaremos hablando de Asa Alonso Allen. No pedía permiso para entrar en el terreno de lo sobrenatural. Sus carpas eran ciudades de lona donde los ciegos veían y los cojos bailaban. Era un hombre que desafiaba el sistema. El evangelista que decía que Dios es un Dios de milagro. Pocos nombres evocaban tanto temor y asombro como el de Alonso Allen. Sus carpas albergaban a casi 22,000 almas. Sus programas de radio alcanzaban 58 estaciones al día. Predicaba con una unción que hacía temblar los cimientos del denominacionalismo y fue el primero que se atreviera a decir que la pobreza era un espíritu que debía ser vencido. Pero detrás del telón, el hombre de milagro, se gestaba una tormenta tan oscura que terminaría devorándolo. Hoy, en la hora más oscura, nos adentramos en la vida de este hombre que marcó la historia del avivamiento pentecostal, pero que también enfrentó una caída que estremeció al mundo cristiano. Allen venía de la pobreza, de padres alcohólicos y una infancia dura. Quizás por eso su mensaje de liberación calaba tan hondo. Pero en 1955, en Knoxville, Tennessee, el avivamiento encontró su primer escollo. Allen fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio. Salió de la cárcel, pagó su multa, pero algo dentro de él ya se había roto. La caída fue inmediata. Las Asambleas de Dios, la denominación que lo respaldaba, le exigió que se retirara del ministerio para ser restaurado en privado. Pero Allen, en un momento de orgullo o quizá de desesperación, se negó, pagó la fianza y huyó. Sus amigos se convirtieron en críticos, sus aliados en jueces. Se quedó solo. Fue en este aislamiento donde comenzó su verdadera crisis espiritual. Se cuenta que Allen caminaba por los pasillos de su casa gritando a Dios, no por un milagro para otro, sino por una liberación para él. El hombre que limpiaba leproso no podía limpiar su propio aliento al rastro del alcohol. A pesar del escándalo, Allen regresó restaurado, aparentemente, y construyó su propio imperio independiente en Arizona llamado Miracle Valley. Parecía que Dios lo había restaurado. Miles seguían viniendo, el dinero fluía, los milagros seguían ocurriendo, pero aquí es donde la historia se vuelve desgarradora. La restauración exterior era una fachada. En el silencio de sus habitaciones de hotel, la batalla continuaba. El hombre que predicaba libertad estaba encadenado en una botella. Sus críticos lo llamaban hipócrita, sus seguidores lo llamaban mártir, pero en su interior, Allen vivía un infierno de culpa. Quienes trabajaban con él sabían el secreto. Don Stewart, su asociado, confesaría más tarde. Después de Knoxville, Allen se emborrachaba de vez en cuando y nosotros, su equipo, lo encubríamos. El hombre que predicaba liberación de demonios, que escribía libros contra el alcohol y la apostasía, libraba una batalla campal en su propia carne. En junio de 1970, el ministerio de Allen seguía en pie, pero el hombre se desmoronaba. Había perdido a su esposa en un divorcio doloroso años atrás. El dolor físico de espuelones óseos lo atormentaba, pero no podía buscar ayuda médica sin contradecir todo lo que había predicado sobre la sanidad divina. Y entonces, en una habitación del Yatar Hotel en San Francisco, la cortina finalmente cayó. El cuerpo sin vida de Asa Alonso Allen fue encontrado entre almohadas del hotel. La habitación no era un lugar de oración ni avivamiento, estaba llena de frascos de pastillas y botellas de licor vacía. El informe forense reveló la verdad que su equipo había intentado ocultar: muerte por insuficiencia hepática causada por alcoholismo agudo. Su nivel de alcohol en sangre era de 36, suficiente para sumir a un hombre
en un coma profundo. El hombre que había desafiado a demonios, que había ordenado a la enfermedad huir, murió solo, esclavo de una botella. El sanador no pudo sanarse a sí mismo. El libertador no pudo ser libre. La historia de Asa Alonso Allen no tiene un final feliz en esta tierra. No hubo una restauración pública, ni un regreso triunfal. Su hora más oscura fue también su última hora. Y sin embargo, su vida nos grita una advertencia que la iglesia no puede ignorar. El éxito no es un escudo contra la tentación. La unción no elimina la fragilidad humana. Allen construyó un imperio para Dios, pero descuidó el templo de su propio corazón. Predicó contra el pecado mientras el pecado tocaba su puerta todas las noches. La muerte de Allen marcó su caída definitiva ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de la eternidad nos deja una lección que quema. ¿Cómo pudo Dios usar a un hombre así? Esa es la pregunta que muchos se hacen con amargura, pero la respuesta es la esencia misma del evangelio. Dios no usa a la gente porque sea perfecta, la usa porque Él es misericordioso. La obra más oscura de Allen nos recuerda que puedes tener el don más grande del mundo y aún así estar muriendo de sed en el desierto de tu propia debilidad. Dios lo usó para sanar a miles, pero Allen murió necesitando la misma sanidad que Él repartía. Si hoy te sientes usado por Dios, pero roto por dentro, no te escondas tras la carpa y los éxitos. No permita que el éxito sea la máscara de tu dolor. La gracia de Dios es suficiente para tu ministerio, pero también quiere ser suficiente para tu alma en secreto. Que la historia de Asa Alonso Allen no nos lleve a juzgar, sino a vigilar nuestro propio corazón con temor y temblor, porque al final del día lo que importa no es cuántos milagros hiciste en su nombre, sino cuánto permitiste que su nombre te transformara a ti. Soy Elvis Vargas y esto fue la hora más oscura de los generales de Dios. Dios te bendiga.